Comenzamos con el estudio de la patología vascular cerebral. Para entender bien la patología vascular cerebral tenemos que tener un conocimiento relativamente preciso de la anatomía de los vasos que llevan sangre a la cabeza, al cerebro. Tenemos un sistema anterior y un sistema posterior. El sistema anterior recibe sangre de la carótida interna y el sistema posterior recibe sangre de las arterias cerebrales. Vamos a comenzar con el sistema anterior para pasar después al sistema posterior. La arteria carótida interna se divide en 4 porciones que reciben el nombre de C1, C2, C3 y C4. C1 es la región de la carótida interna que se encuentra en el cuello, la región cervical. C2 es la región intrapetrosa, dentro de la porción petrosa del hueso temporal. C3 es la parte de la arteria carótida que se encuentra dentro del seno cavernoso. Y C4 es la parte de la arteria carótida supraclinoidea, por encima de las apófisis clinoides. Por encima de C4 se produce la bifurcación de la arteria carótida interna en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. La arteria carótida interna, antes de bifurcarse, da diferentes ramas. La primera de ellas, en la porción C4, es la arteria oftálmica. Y debemos prestarle atención porque es la responsable del proceso llamado amaurosis fugans o ceguera súbita y transitoria. La siguiente rama es la arteria comunicante posterior, que tiene una estrecha relación con el tercer par craneal. Esto es importante porque patologías de la arteria comunicante posterior, como por ejemplo aneurismas de esta arteria, producen una compresión del tercer par craneal y una dilatación pupilar, que puede ser el primer síntoma de un aneurisma de esta arteria. La siguiente rama es la arteria coroidea anterior, que veremos más adelante qué territorio se irriga, y el principal interés que radica en esta arteria es que da una sintomatología muy parecida a la de la arteria cerebral media cuando se ocluye y produce un diagnóstico diferencial complejo. Por último, la arteria se bifurca en arteria cerebral anterior y cerebral media. Así que repasando, primero una arteria oftálmica, segundo una arteria comunicante posterior, después la arteria coroidea anterior y por último la bifurcación en cerebral anterior y cerebral media. Vamos a hacer una pregunta. La arteria carótida interna da a nivel intracraneal todas las siguientes ramas, excepto la arteria cerebral anterior, la arteria coroidea anterior, la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media y la arteria oftálmica. Bien, acabamos de ver que da todas estas ramas excepto la arteria cerebral posterior, que veremos que depende del sistema posterior de las vertebrobasilares. Vamos a ir ahora viendo una por una las arterias que surgen de la arteria carótida interna, qué territorios se irrigan, y de ahí deduciremos fácilmente qué déficit produce cuando se ocluye. La arteria cerebral anterior se origina en la carótida interna y da las siguientes ramas. Primero las lentículos striadas, después la arteria comunicante anterior, que se comunica con la cerebral anterior del otro lado, después de la comunicante anterior la recurrente de Heuner, que es la arteria lentículo striada de calibre mayor, la más importante de todas ellas, después da la rama orbital, frontopolar, calloso marginal y por último la pericallosa, arteria en la cual la arteria cerebral anterior termina. Su recorrido es por la cara medial del lóbulo frontal, desde la rodilla del cuerpo calloso hasta el esplenio. ¿Qué territorio se irriga esta arteria? Bien, las ramas lenticulostriadas irrigan la porción antero-inferior del brazo anterior de la cápsula interna. También irrigan la porción anterior de la cabeza del caudado, putamen y páleo, los ganglios de la base. Y también irrigan el hipotálamo anterior. Las otras ramas que hemos mencionado, la frontopolar, la orbitaria, irrigan el córtex frontal motor suplementario, los centros de la micción y el córtex motor y sensitivo de piernas y pies. Ya sabemos que la disposición somatotópica del área motora y sensitiva primaria es el llamado homúnculo de Penfield, que sitúa la región de los pies y las piernas en la zona más medial, continuándose por la superficie lateral con la musculatura o la sensibilidad de las piernas, la cadera, el tronco, los brazos y por último la musculatura o la sensibilidad de la cabeza, incluyendo la musculatura de la lengua, la musculatura mímica y la sensibilidad de toda esa zona. Para acordarnos, el homúnculo de Penfield es como un trapecista colgado de las piernas, en las que el trapecio es el vértice superior de los hemisferios cerebrales, donde se continúa la cara medial con la cara lateral, de forma que las piernas y los pies cuelgan en
la superficie medial y todo el resto del trapecista cuelga en la superficie lateral de los hemisferios cerebrales. Vamos con la arteria cerebral media. Se origina, igual que la anterior, de la carotida interna y da las siguientes ramas. Da las lenticulostriadas medial y lateral y después se bifurca y tiene una rama superior que da las arterias órbito-frontal, arteria ascendente frontal, prerolándica, rolándica y postrolándica, y una rama inferior que da las arterias temporales anterior, media y posterior y acaba en una arteria angular. El recorrido de esta arteria se produce en la profundidad de la fisura de Silvio, por encima de la ínsula de Rey, dando las ramas en la superficie lateral que hemos visto, la superior a las zonas del lóbulo frontal y parietal y la inferior a las zonas del lóbulo temporal. ¿Qué territorio irriga esta arteria? Bien, las arterias lenticulostriadas, que son sus primeras ramas, irrigan gran parte del putamen y el pálido lateral, la cabeza y el cuerpo del núcleo caudado, el brazo anterior de la cápsula interna y parte del brazo posterior. También irrigan el córtex frontal en la superficie lateral, donde se encuentra el área de la mirada conjugada, el área motora del lenguaje, el área de Broca, si es en el hemisferio dominante, y el área motora primaria, fundamentalmente incluyendo las regiones del tronco, miembro superior y la cabeza. En el lóbulo parietal irriga el área somatosensitiva primaria, igual que pasaba con el área motora, fundamentalmente la sensibilidad que proviene del tronco, miembros superiores y de la cabeza. Y también en el lóbulo parietal irriga las radiaciones ópticas, que las que atraviesan el lóbulo parietal ya hemos visto previamente que son las del predominio superior, es decir, las que portan información del hemicampo visual inferior. Por último, en el lóbulo temporal irriga el córtex auditivo primario y el área sensitiva del lenguaje. Seguimos con la arteria coroidea anterior, que se origina igual que las arterias de la carotida interna e irriga la porción anterior del hipocampo, el uncus, la amígdala, la cola del núcleo caudado, el tálamo lateral, es decir, el cuerpo geniculado lateral, donde hace en relevo la vía óptica, y el brazo posterior de la cápsula interna. Una vez visto el sistema anterior, vamos con el sistema posterior, el sistema vértebro-basilar. Comienza en las arterias vertebrales, que son dos. Su primera rama es la arteria espinal anterior. Cada una de las vertebrales da una ramita que se fusionan para formar en la línea media la arteria espinal anterior. Después dan la arteria cerebelosa posterior-inferior, o PICA en la literatura anglosajona, que es la última rama de las arterias vertebrales antes de fusionarse para formar la arteria basilar, una única arteria en línea media. Esta arteria basilar da múltiples ramas para la protuberancia y el mesencéfalo, pero da unas pocas ramas de calibre mayor y más importantes desde el punto de vista clínico, que son la arteria cerebelosa anterior-inferior, o AICA, la arteria cerebelosa superior y las arterias cerebrales posteriores, que son la bifurcación final de la arteria basilar. Bien, vamos con estas arterias cerebrales posteriores, vamos a ver qué ramas dan y qué territorios irrigan. Las ramas de esta arteria son la arteria temporal anterior, la temporal inferior, la calcarina y la parieto occipital. Y su recorrido comienza en la punta de la basilar, recorre la cisterna mesencefálica, medial al hipocampo, hasta la cara medial del lóbulo occipital y se sitúa en el fondo de la fisura calcárea. ¿Qué territorios irriga esta arteria? Bien, irriga los pedúnculos cerebrales, muy importante porque son las vías en las que descienden en la vía corticoespinal, la superficie inferior del lóbulo temporal, el hipocampo e hipotálamo posterior, y fundamentales para distinguir esta arteria de las otras con la química, irrigan la práctica totalidad del tálamo y el lóbulo occipital. Bien, vamos con cada una de las arterias más pequeñas que hemos nombrado en el sistema vertebrovascular. La PICA, o la arteria cerebelosa posterior inferior, irriga el bulbo raquídeo lateral, por lo tanto respeta las pirámides vulvares, el haz corticoespinal que baja a la médula, el pedúnculo cerebeloso inferior, el núcleo ambiguo, que recibe fibras de los pares craneales 9, 10 y 11, y los núcleos vestibulares. La arteria espinal anterior irriga el bulbo raquídeo medial, ya hemos dicho que se forma por dos ramitas de las arterias vertebrales que se unen en línea media para formar esta arteria. Bien, esta arteria irriga el bulbo raquídeo medial, es decir, la vía piramidal, y el núcleo del 12 parcroneal. La AICA, la arteria cerebelosa anterior inferior, irriga el puente, el pedúnculo cerebeloso medio y los núcleos de los pares craneales 6, 7 y 8. Y por último, la arteria cerebelosa superior irriga el mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso superior y los núcleos de los pares craneales 3, 4 y 5.
Bien. Vamos a ver ahora, ahora que sabemos dónde se originan cada una de estas arterias y qué estructuras se pliegan, vamos a ver qué síndromes clínicos se producen cuando se bloquea, es decir, cuando hay un ictus isquémico y deja de llegar flujo de estas arterias. Bien. Si el bloqueo se produce directamente en la arteria carótida interna, lo fundamental que debemos recordar, porque aparece en la mayoría de los enunciados de las preguntas del examen, es la amaurosis fugax, que es una ceguera súbita que dura unos 15 segundos y se resuelve de forma espontánea. Y que como única pista nos deja en el fondo de ojo cristales de colesterol que se pueden apreciar con el oftalmoscopio. Aparte de esto, un bloqueo completo de la carótida interna puede ser completamente asintomático, ya que la carótida interna del otro lado, gracias a la circulación colateral, es capaz de suplir todo el territorio que llegaba previamente a la carótida que se ha bloqueado. Pero puede que la circulación colateral no esté bien desarrollada y si ese es el caso y se produce clínica, aparte de la amaurosis fugax, se produce una sintomatología combinada de lo que producen las arterias cerebrales anterior y media, que las vamos a ver a continuación. Bien, cuando se bloquea la arteria cerebral anterior, se produce una hemiparesia y hemihipoestesia contralateral de predominio crural, es decir, el paciente deja de mover la pierna del otro lado y de sentirla, pero no el tronco, el brazo ni la cara. Bien. Se producen reflejos de liberación frontal, los reflejos de prensión, de succión, etc. Y si la afectación de la cerebral anterior se produce de forma bilateral, lo cual se produce con cierta frecuencia, ya que una de las variaciones anatómicas más frecuentes de la cerebral anterior es que haya cerebral anterior solamente de una de las carótidas y ambas cerebrales anteriores se diriguen a través de la comunicante anterior. Por lo tanto, si se bloquea ese tronco común de la cerebral anterior, tenemos un déficit bilateral. Bien, si ese es el caso, se produce una tríada clínica que se conoce como tríada Hakim-Adams, que consiste en apraxia de la marcha, incontinencia urinaria y demencia. Esto es la cerebral anterior. En la cerebral media, lo que se produce es una hemiparesia y hemihipoestesia contralateral de predominio facio-braquial. Es decir, el paciente deja de mover y de sentir el brazo y la hemicara del lado contralateral. Con eso lo distinguimos de forma muy sencilla de la carótida, de la cerebral anterior. También se acompaña la cerebral media de afasia, o bien una afasia motora o de roca, sensitiva del arnique, o bien global, que es lo más frecuente si se afecta todo el territorio de la cerebral media. Esto, por supuesto, si se afecta el hemisferio dominante. Bien. Aparte del trastorno del lenguaje y el trastorno motor y sensitivo, también tenemos una hemianopsia homónima contralateral. Tenemos una pérdida del hemicampo visual contralateral de predominio inferior, aunque engloba casi el hemicampo entero, ya que la arteria cerebral media irriga tanto las radiaciones ópticas que van por el lóbulo parietal, que son las superiores, como la inmensa mayoría de las que van por el lóbulo temporal, que son las inferiores. Además de todo esto, se puede producir una desviación óculocefálica ipsilateral, ya que la arteria cerebral media llega al centro de la mirada conjugada que se encuentra en el lóbulo frontal. Bien, este centro se lesiona y por tanto deja de ser efecto, y es el lóbulo frontal del otro lado el que tiene el control sobre la mirada conjugada y la dirige hacia el lado contralateral, es decir, hacia el lado de la arteria cerebral que se ha bloqueado. Por último, la arteria coroidea anterior, cuya principal dificultad es distinguirla de la arteria cerebral media. Produce hemiparesia y hemihipoestesia contralateral por afectación de la cápsula interna. Produce hemianopsia homónima contralateral con afectación pupilar, a diferencia de la cerebral media. Esto es por la afectación de los cuerpos geniculados laterales, estación de relevo de la vía óptica. Bien. Y la diferencia fundamental con la arteria cerebral media es que en la arteria coroidea anterior no aparece afasia. Y esto es lo más importante para distinguir la cerebral media de la arteria coroidea anterior. ¿Qué pasa si estamos en el lado derecho, que no es el lado dominante y por lo tanto no va a haber afasia en ninguno de los dos casos? Bien, en ese caso la situación se complica un poco. Pero en el lado derecho solamente produce desviación oculocefálica la arteria cerebral media y la hemiparesia y hipostesia contralateral en la arteria cerebral media es de un claro predominio facio-braquial, mientras que en la arteria coroidea anterior no hay ese claro predominio y puede afectarse también la pierna. Además, como dato que nos permite distinguir la coroidea anterior de la arteria cerebral media,
está la afectación pupilar. Cuando se afecta la cerebral media, en principio no tiene por qué producirse alteraciones pupilares, mientras que en la arteria coroidea anterior se produce un déficit pupilar aferente, ya que en el cuerpo geniculado lateral aún no se ha separado la vía óptica del reflejo fotomotor. Preguntas sobre territorios vasculares. Un paciente de 56 años presentó hace 2 meses un infarto agudo de miocardio anteroseptal. Es traído hoy a urgencias con un cuadro brusco de pérdida de fuerza en miembros derechos. La exploración revela desviación conjugada de los ojos a la izquierda y hemianopsia derecha por amenaza. Se trata de una crisis comicial que afecta al área frontal derecha, asociando parálisis de TOC postcrítica. 2. De un embolismo cardíaco sobre la arteria basilar con lesión isquémica de la hemiprotuberancia derecha. 3. Embolismo sobre el territorio de la arteria cerebral media izquierda. 4. Embolismo sobre el territorio de la arteria cerebral posterior izquierda. 5. Embolismo sobre el territorio de la arteria cerebral posterior derecha. Bien, vemos que es un paciente que tiene pérdida de fuerza en miembros derechos. Por lo tanto, como posibilidades diagnósticas tenemos lesiones hemisféricas izquierdas o en el tronco del encéfalo izquierdo. Nos cuenta además que tiene una hemianopsia derecha por amenaza. De aquí sacamos 2 informaciones. Hemianopsia derecha supone un déficit en la vía visual izquierda, que puede ser en las radiaciones ópticas, en el cuerpo geniculado o en el lóbulo occipital. Y dice que es por amenaza. Aunque no lo dice explícitamente, esto es una pista. Cuando a un paciente le exploras su campo visual, habitualmente mantienes una conversación con él. Si no puedes mantener una conversación con él, es cuando exploras el campo visual por amenaza, es decir, realizas movimientos amenazantes sobre el ojo y si el paciente lo ve, cierra el ojo. Realiza este tipo de exploración en pacientes comatosos o en pacientes afásicos, que son incapaces de decirte si ven o no ven. Es decir, estamos ante un paciente que tiene una hemianopsia derecha afásica. Ya hemos visto que cuando hay una afasia y un déficit motor en el hemicuerpo derecho al que se suma una hemianopsia derecha, solamente podemos estar en un lugar y es en el territorio irrigado por la arteria cerebral media izquierda, que es la respuesta 3. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas no esperaría encontrar en un infarto de la arteria cerebral anterior? 1. Hemianopsia homónima contralateral. 2. Abulia. 3. Desinhibición o moria. 4. Hemiparesia contralateral de predominio crural. Y 5. Apraxia de la marcha en lesiones bilaterales. Bien, hemos descrito las lesiones de la arteria, las lesiones que se producen cuando la arteria cerebral anterior se bloquea y en ningún momento hemos hablado del campo visual, porque la arteria cerebral anterior no irriga ni una sola parte de la vía visual, ni los nervios ópticos, ni el quiasma, ni las cintillas, ni el cuerpo geniculado lateral, radiaciones ópticas o lóbulos occipitales. Es decir, la opción 1 es la que no esperaría encontrar en un infarto de la arteria cerebral anterior. Vamos con una última pregunta. Una mujer de 73 años acudió a urgencias tras un síncope y posterior recuperación, presentando hemiparesia derecha que afecta a ambas extremidades de ese lado y a la cara. No refiere a alteración visual y el lenguaje presenta una dominación y repetición sin errores. En el escáner aparece una hipodensidad que afecta a la porción posterior de la cápsula interna izquierda. Debemos sospechar un accidente cerebrovascular con obstrucción de la división posterior de la arteria cerebral media izquierda, las arterias ventriculostriadas procedentes de la arteria cerebral anterior izquierda, la arteria comunicante posterior, la arteria coroidea anterior, la rama pericallosa de la arteria cerebral anterior. Esta pregunta está muy bien para enseñarnos a diferenciar la clínica de una cerebral media de una coroidea anterior. Vemos que tiene un déficit congruente en todo el hemicuerpo derecho, brazo, pierna y cara. Por lo tanto, ya sabemos que no estamos en el tronco del encéfalo, en cuyo caso el déficit sería cruzado. Tenemos que estar en la corteza. Bien, en la corteza o en las proyecciones que vienen de ella antes de llegar al tronco del encéfalo. En este caso, la lesión se produce en la parte posterior de la cápsula interna, que es irrigada por la arteria coroidea anterior. Fijaros que dice que no hay alteración visual, propio de la cerebral media, y que no hay alteración del lenguaje, propio también de la cerebral media. Un paciente que presenta un déficit motor y sensitivo compatible con cerebral media, sin afasia y sin alteración visual, es un paciente que tiene una alteración de la coroidea anterior.
Vamos con los síndromes vasculares del territorio vascular posterior. Síndrome de la arteria cerebral posterior. Se produce una hemianopsia homónima contralateral, normalmente sin afectación de la pupila. Un síndrome talámico, que se constituye por una hemianestesia contralateral con hiperpatía, una mano talámica, es decir, una mano con movimientos atetoides, alteraciones de la memoria y del sueño por afectación del hipocampo y movimientos anormales por afectación de los ganglios de la base. Y un síndrome del sistema vertebrobasilar, son los síndromes cruzados. Hemiparesia, hemihipoestesia del hemicuerpo contralateral, con hemihipoestesia facial ipsilateral, y pares craneales y síntomas cerebelosos ipsilaterales al lado de la lesión. Después de los síntomas vasculares de las grandes arterias, tenemos los infartos lacunares. Se relacionan fundamentalmente con patología hipertensiva y producen patología isquémica de pequeño vaso. Tenemos 5 infartos lacunares clásicos, que son los que tenemos que conocer: el ictus motor puro, el ictus sensitivo puro, el ictus sensitivo motor, la ataxia hemiparesia y la disartria manotorpe. El ictus motor puro consiste en un infarto del brazo posterior de la cápsula interna o bien en la protuberancia, y clínicamente se manifiesta por una hemiparesia facio-braquio-crural proporcionada, es decir, una hemiparesia de todo el hemicuerpo contralateral sin nada más, sin alteración de la sensibilidad, sin afectación del campo visual, sin afectación del lenguaje. El ictus sensitivo puro se produce por un infarto en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y produce una hemihipoestesia contralateral completa, sin afectación de la movilidad. El ictus sensitivo motor se produce por un infarto en la región tálamo-capsular, es decir, un infarto que combina los territorios de los tus que hemos visto previamente, el tálamo y la cápsula interna, y se manifiesta por una hemiparesia y hemihipoestesia contralateral completa, sin afectación del lenguaje ni afectación visual. La ataxia hemiparesia se produce por un infarto del brazo anterior de la cápsula interna o de la protuberancia, y se manifiesta por hemiparesia contralateral más ataxia, por afectación del lemnisco medial, que lleva información sensitiva de todo el cuerpo por debajo de la médula. Disartria manotorpe es el único infarto lacunar que nos queda por ver. Se produce por infartos en la rodilla de la cápsula interna o en la protuberancia y se manifiesta por hemiparesia facial y torpeza de la mano. Vamos a hacer una pregunta. Un paciente de 76 años que sufre de forma brusca dificultad para sostener cosas en la mano izquierda, asociando dificultad para hablar. Entre sus antecedentes personales destacan hipercolesterolemia leve, en tratamiento dietético, hipertensión arterial de difícil control y sustitución de la cabeza femoral izquierda por prótesis hace 5 años. A la exploración presenta desviación de la comisura bucal hacia la derecha, con capacidad conservada para cerrar el ojo izquierdo. La exploración sensitiva es normal, señala el diagnóstico más probable. Hemorragia intraparenquimatosa córtico-subcortical de localización temporal derecha. 2. Lesión isquémica en territorio de la arteria cerebral posterior izquierda. 3. Infarto lacunar en ganglios basales derechos. 4. Infarto lacunar en cápsula interna derecha. 5. Infarto isquémico carotidio derecho extenso. Vamos a ver qué le pasa a este paciente. Es un paciente con una hipertensión de difícil control, lo cual ya nos da una pista. Y a la exploración presenta desviación de la comisura bucal hacia la derecha, que es una parálisis facial izquierda central, ya que no dice nada de la hemicara superior. De hecho, dice que tiene capacidad para cerrar el ojo izquierdo. Es decir, es una parálisis facial izquierda central. No se afecta ni el núcleo ni el nervio en sí mismo, sino la vía piramidal que va de la corteza al núcleo del séptimo par. La exploración sensitiva es normal, es decir, es un ictus motor puro. ¿Dónde se produce los ictus motor puro? Bien, en la opción 4. El infarto lacunar en la cápsula interna derecha. La cápsula interna es la que lleva todos los axones de la vía córtico-espinal. Si se lesiona exclusivamente la cápsula interna, tenemos un déficit motor puro, como es el caso de este paciente. Una vez que conocemos los diferentes territorios dedicados por las diferentes arterias y qué síndromes clínicos producen, vamos a estudiar qué tipos de accidentes cerebrovasculares podemos tener en función de cuál es la causa que los produce. Bien, cuando tenemos una clínica sugestiva de accidente cerebrovascular, la primera prueba a realizar siempre es un escáner.
y el escáner nos dirá si estamos ante un ictus isquémico, que es el 80-85% de los casos, o un ictus hemorrágico, que es el resto, del 15 al 20%. Bien, los hemorrágicos se distinguen entre hemorragia subaracnoidea, hemorragias hipertensivas, angiopatía amiloide y malformaciones arteriovenosas, que veremos más adelante. Y los isquémicos, en los que nos vamos a centrar ahora, son fundamentalmente de causa aterotrombótica, cardioembólica, lacunares y otras. Bien, los ictus isquémicos se pueden diferenciar en función del tiempo en el que se instala la clínica. Y así, un accidente isquémico transitorio es un déficit neurológico que se resuelve en menos de 24 horas, es decir, aparece de forma brusca o de forma relativamente brusca y en menos de 24 horas se ha resuelto por completo. Un ictus como tal es un déficit neurológico establecido, es decir, aquel que dura más de 24 horas. Un ictus progresivo es un déficit neurológico fluctuante, que nos habla de una posible transformación hemorrágica de un ictus isquémico. Y un ictus maligno es aquel en el que se produce un infarto de la arteria cerebral media con un swelling o hinchazón de todo el territorio irrigado por esta arteria, lo cual compromete otros territorios y el resto del parénquima. ¿Qué factores de riesgo llevan a un paciente a padecer un ictus isquémico? Depende de cuál sea la causa. En los ictus isquémicos aterotrombóticos, en los que habitualmente lo que se produce es una ateromatosis con trombosis sobreañadida de la arteria carótida interna, el factor de riesgo fundamental, el más importante con muchísima diferencia, es la hipertensión. Y después de ella, la diabetes mellitus, dislipemia y el tabaquismo. En los ictus cardioembólicos, en aquellos en los que se producen pequeños trombos en el corazón que son lanzados hacia la circulación cerebral y allí llegan a un vaso por el cual ya no pueden pasar porque el calibre es demasiado pequeño y producen ictus. Bien, los ictus cardioembólicos tienen como factor de riesgo fundamental la fibrilación auricular, con diferencia el más importante. Después, los infartos agudos de miocardio disquinéticos, es decir, un infarto de miocardio que ha dejado una parte de la pared que se mueve mal o no se mueve, lo cual produce un remanso de sangre. Es una situación muy similar a la fibrilación auricular. Remanso de sangre que se coagula y esa sangre coagulada puede mandar émbolos a la circulación cerebral. Una miocardiopatía dilatada y una estenosis mitral. La explicación es la misma que en los casos anteriores. En los ictus lacunares hay un único factor de riesgo muy importante y es la hipertensión arterial. Y otros factores de riesgo más raros, mucho más raros, son las hemoglobinopatías, la hiperviscosidad de la sangre y las trombosis venosas cerebrales, que se asocian a la toma de anticonceptivos orales, estados de hipercoagulabilidad como estados neoplásicos, etc. Bien. Ante un ictus isquémico, ¿qué proceso diagnóstico debemos seguir? Lo primero es haber realizado un escáner para diferenciar un ictus isquémico de uno hemorrágico, ya que el tratamiento varía de forma radical. Cuando tenemos un ictus isquémico en el que el escáner es normal, eso es lo que se ve en un ictus isquémico, en las primeras horas el escáner es completamente normal. Debemos realizar un electrocardiograma para diagnosticar la presencia o no de fibrilación auricular. Debemos realizar un Doppler carotidio para diagnosticar la presencia o no de estenosis carotidia. Debemos realizar un ecocardiograma para descartar la presencia de otro tipo de cardiopatías embolígenas, como la miocardiopatía dilatada. Y por último, debemos realizar una resonancia magnética si con las anteriores pruebas diagnósticas no hemos llegado a un diagnóstico. Porque con la resonancia magnética es como vamos a ver los ictus lacunares, ya que con el escáner no tenemos resolución suficiente. Ya sabemos que el escáner es muy bueno para la patología intracraneal, excepto para patología muy pequeña, como la de los ictus lacunares, o para patología de fosa posterior, en la que las estructuras óseas producen mucho artefacto. Para las lesiones pequeñas y para las lesiones de fosa posterior es mejor la resonancia magnética. Si con todas estas pruebas no hemos llegado a un diagnóstico, debemos realizar una arteriografía, sobre todo en pacientes jóvenes de menos de 45 años, en los que las causas raras pasan a ser algo más frecuentes que en el resto de los pacientes. Bien, una vez que lo tenemos diagnosticado y sabemos cuál ha sido la causa, lo tenemos que tratar. En todo ictus isquémico tenemos que realizar unas medidas generales, que son mantener una normotermia. No es bueno en absoluto que el paciente tenga fiebre. La temperatura elevada produce una degeneración neuronal acelerada, mientras que una normotermia, incluso una hipotermia relativa, es neuroprotectora.
una normoglucemia, ya que la hiperglucemia favorece el edema por efecto osmótico y podríamos desencadenar un ictus maligno por swelling de la arteria cerebral media. Y por último, una normotensión, ni hipertensión ni hipotensión, que hipertensión puede desencadenar un sangrado de un ictus isquémico y una hipotensión puede desencadenar una isquemia de un territorio ya de por sí comprometido. Bien, una fibrinolisis. ¿Cuándo se realiza fibrinolisis? ¿A qué pacientes y en qué momento? Bien, debemos realizar fibrinolisis a aquellos ictus isquémicos, por eso lo primero que hay que hacer es un escáner, que hayan pasado menos de 3 horas desde el inicio de los síntomas, o hasta 6 horas si podemos realizar una fibrinolisis intraarterial. En pacientes menores de 80 años, con un déficit moderado o severo, que tengan menos de 25 puntos en la escala NIS de valoración de los síntomas. ¿Por qué todo esto? Porque el riesgo de una fibrinolisis es muy alto. El riesgo de que el paciente presente hemorragias a cualquier otro nivel es muy elevado. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que estamos ante un paciente que tiene un ictus relativamente grave, por lo tanto le podemos ofrecer cierto beneficio, relativamente joven, por lo tanto le quedan años que vivir con el déficit que se va a quedar, así que cuanto más mejoremos mejor, y que haya pasado poco tiempo, ya que si ha pasado mucho tiempo, por mucho beneficio que le pudiésemos aportar, la zona irrigada por la arteria ha muerto y ya no hay células que salvar. También, así como hay unas indicaciones para realizar la fibrinolisis, existen criterios de exclusión que nos obligan a no realizarla, que como concepto global es todo aquello que aumente el riesgo de sangrado de un paciente. Matizando un poco en algunos aspectos, paciente con unas plaquetas de menos de 100.000, con una glucosa de menos de 50 o de más de 400, un paciente no anticoagulado, un paciente que esté anticoagulado no lo podemos fibrinolizar, una sospecha de hemorragia intracraneal, por eso lo primero que hemos hecho es un escáner. Si en el escáner tenemos la más mínima duda de que haya algún tipo de sangrado, no podemos fibrinolizar, y que no haya sospecha de riesgo hemorrágico a cualquier nivel. Es decir, si el paciente tiene, por ejemplo, un ulcus gástrico o ha sangrado a cualquier nivel intestinal, no podemos fibrinolizar, ya que podemos provocarle una hemorragia mortal. Bien. Se le da aspirina, 300 miligramos de aspirina, a todos aquellos pacientes que se hayan excluido de la fibrinolisis. Es muy sencillo. Todo aquel que no se pueda fibrinolizar debe recibir aspirina. Y algunos pacientes se anticoagulan en la fase aguda, que es la que estamos hablando, pero muy pocos. Son aquellos que estén en fibrilación auricular, que tengan una disección aórtica, que tengan un ictus isquémico progresivo, descartado que esa progresión no sea a consecuencia de una transformación hemorrágica, o una trombosis del seno venoso. La trombosis del seno venoso la diagnosticamos con resonancia magnética. Bien. Esto en el momento agudo, y siempre habiendo descartado que no haya ningún tipo de sangrado. Si el paciente tiene el más mínimo sangrado y anticoagulamos, vamos a aumentar ese sangrado y aumentamos tremendamente la probabilidad de que el paciente se muera. Por lo tanto, en una pregunta en el examen, ante la más mínima duda, no anticoagular en fase aguda. Tiene que ser un enunciado muy claro en el que digan claramente que no hay riesgo de sangrado y que el paciente tiene una de estas 4 patologías que hemos nombrado: fibrilación auricular, disección carotidia, un ictus isquémico progresivo o una trombosis del seno venoso. Si lo dice muy claro y no hay riesgo de sangrado, anticoagulamos en fase aguda. Ante la más mínima duda, no se anticoagula. Bien, ¿cómo tratamos el ictus en la fase crónica? Bien, los de origen cardioembólico tienen que irse a casa anticoagulados con un INR entre 2 y 3. Los ictus lacunares o de etiología indeterminada, que no se ha llegado a un diagnóstico claro de por qué se ha producido, antiagregación, aspirina, 300 miligramos al día. Y aquellos que han sufrido el ictus por una estenosis carotidia, por una aterotrombosis de la carótida, hay que distinguir aquellas carótidas que sean sintomáticas de aquellas que no. Es decir, un paciente tiene un ictus, digamos, izquierdo, y la arteria carótida izquierda está estenosada. Bien, eso requiere un tipo de tratamiento. Pero la arteria carótida derecha también está estenosada. Esa arteria carótida todavía no ha dado síntomas y requiere otro tipo de tratamiento. Vamos con las arterias carótidas que sí han dado síntomas, las que ya han producido un ictus. Si vemos una estenosis de menos del 50% de la luz o del 100%, es decir, la arteria carótida está ya completamente bloqueada, ese paciente se antiagrega, se le da aspirina o cualquier otro tipo de antiagregantes. Primera elección, aspirina. Si la estenosis está entre el 70 y el 99%, ese paciente es subsidiario de cirugía, en arterectomía.
Y si la estenosis está entre el 50 y el 70%, hay que individualizar, porque el riesgo de la cirugía es importante. Entonces, si el riesgo quirúrgico del paciente tiene una mortalidad de más del 6%, ese paciente debe irse a casa antiagregado, pero no debe someterse a ninguna cirugía. Mientras que si el riesgo quirúrgico es del menos del 6%, ese paciente se beneficia de una endarterectomía para resecar el trombo de la luz arterial y aumentar la luz. ¿Qué hacemos con las carótidas que tienen una estenosis pero que no han producido ningún ictus todavía? Bien, si la estenosis es de más del 60%, se ha de individualizar en función del caso. Si el paciente tiene un bajo riesgo quirúrgico con una arteria carótida con una estenosis de más del 60%, se puede operar siempre y cuando la otra arteria carótida no se haya operado o se vaya a operar. Nunca se operan dos arterias carótidas en un paciente. Por lo tanto, aunque tengamos una arteria carótida asintomática con una estenosis de más del 60% en un paciente con bajo riesgo quirúrgico, no se opera si se ha operado o se va a operar la otra arteria carótida. Bien. Aquellas estenosis carotidias asintomáticas deben agregarse todas, si no se van a operar, por supuesto. Vamos a comenzar con el estudio de los ictus hemorrágicos. Ya hemos visto que la causa más frecuente de ictus es, con una diferencia enorme, la de los ictus isquémicos. Aproximadamente el 85% de los ictus son de causa isquémica. El resto, en torno a un 15, un 10%, son de causa hemorrágica. Es decir, sangrados intraparenquimatosos. De estos, con una diferencia enorme, los más frecuentes son los de causa hipertensiva. Es más, todo ictus hemorrágico es de causa hipertensiva hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, para decir que un ictus hemorrágico no es hipertensivo, hay que demostrar repetidamente que el paciente no es hipertenso. Bien. Si el paciente es hipertenso, asumiremos que la causa del ictus ha sido la hipertensión. En su caso, los ictus hipertensivos se localizan con más frecuencia en la región del putamen, en la región de los ganglios de la base, en la región profunda del cerebro. Después del putamen, la siguiente región en frecuencia es el tálamo, después la protuberancia y por último el cerebro. Y es en esta localización en el único caso en el que podría estar indicada una cirugía en un ictus. Es decir, para que se pueda operar un ictus tienen que darse estas condiciones, que sea un ictus hemorrágico en cerebelo, que el hematoma tenga un tamaño mayor de 3 centímetros y que produzca un deterioro clínico. Si no se cumplen todas estas condiciones a la vez, no se opera al paciente. Si el hematoma es de menos de 3 centímetros, es complicado que la cirugía sea capaz de limpiar el hematoma sin dejar una lesión mayor de la que se produjo en el momento inicial. Y si es de más de 3 centímetros, pero no hay un deterioro clínico, lo más probable es que con la cirugía lo que consigamos será empeorar la situación del paciente. Por lo tanto, tiene que ser un ictus de más de 3 centímetros que produzca deterioro clínico y localizado en cerebro. Los hematomas profundos, digamos, desde la base, en putamen, en tálamo, en la protuberancia, no son quirúrgicos. Bien, si la hemorragia que se produce en la profundidad del cerebro se produce en pacientes que no son hipertensos, debemos empezar a pensar en otras causas. Si es un anciano, si es una persona añosa, de más de 70 años, de más de 60 años incluso, la causa más frecuente es la angiopatía amiloide, una patología crónica de los vasos del cerebro. Si el paciente es joven, hemos de pensar en malformaciones arteriovenosas, en malformaciones vasculares en general, pero la malformación arteriovenosa es la más frecuente de ellas. Y si es un paciente tanto joven como anciano, en cuyo escáner vemos un tumor, lo más frecuente es que sea una metástasis que ha sangrado. Y las metástasis que tienen más tendencia a sangrar son las del coriocarcinoma, el melanoma, el pulmón, el riñón y el tiroides. Para acordarnos de estos cánceres y de todos ellos a la vez, tenemos una regla mnemotécnica. Si utilizamos las primeras letras de cada uno de estos cánceres, nos salen las palabras come, uritos. Con esto nos acordaremos de qué metástasis tienen tendencia a sangrar. Bien. La angiopatía amiloide es una patología relativamente simple. Cualquier persona anciana no hipertensa con un sangrado profundo que se localiza fundamentalmente en hemisferios cerebrales, hemos de asumir que es una angiopatía amiloide y no hay tratamiento específico. Por eso vamos a centrarnos más en las malformaciones vasculares, que son la causa más frecuente de sangrado en pacientes jóvenes no hipertensos. Bien. Después de la hipertensión, es la segunda causa más frecuente de hematoma intraparenquimatoso. Y como ya hemos repetido, hay que sospecharlo en un paciente
joven que tiene antecedentes de cefaleas o crisis y que presenta una hemorragia cerebral fundamentalmente superficial, es decir, estas hemorragias se localizan más que en la base en la convexidad del cerebro. Vamos a ir estudiándolas una por una. Son 4 y metemos una quinta dentro de este grupo, aunque no es una malformación vascular en sí misma. Son las malformaciones arteriovenosas, los cavernomas, las telangiectasias y las fístulas durales, que no son una malformación como tal, pero que metemos dentro de este grupo. Las malformaciones arteriovenosas son las que causan síntomas con mayor frecuencia, y los síntomas que producen son con mayor frecuencia sangrados, aunque también pueden producir crisis o focalidad neurológica. ¿En qué consiste la malformación arteriovenosa? Son arterias dilatadas que desembocan directamente en venas, sin un lecho capilar entre medias y que no tienen parénquima cerebral sano en el seno de la malformación. Esto es importante porque lo diferenciará de otras malformaciones. ¿Cómo tratamos estas malformaciones? Bien, con cirugía o con radiocirugía, con embolización previa o sin embolización previa. ¿De qué depende que usemos una u otra? Bien, estos son matices que suelen quedar fuera de la materia del examen, son cosas ya muy especializadas, pero como concepto general, se utiliza la cirugía cuando la malformación es grande y es superficial, accesible desde el punto de vista quirúrgico, mientras que se utiliza la radiocirugía cuando la malformación es pequeña y profunda. ¿Por qué se hace así? Porque una malformación pequeña se puede tratar con radiocirugía sin aplicar demasiada radiación al tejido parenquimatoso circundante, al tejido sano. Y si es profunda, es mucho mejor aplicar radiocirugía, porque no hay que abrir el cerebro para llegar a ella, y por lo tanto, si abriésemos el cerebro para llegar a la malformación, produciríamos grandes déficits para poder extirparla por completo. Con la cirugía es exactamente lo mismo. Una malformación grande es poco susceptible de ser radiada, ya que deberíamos aplicar unas dosis de radiación tan grandes que dañaríamos el tejido circundante. Y si es superficial, es accesible desde el punto de vista quirúrgico y es esperable que la podamos quitar sin producir déficits. La siguiente malformación que vamos a ver son los angiomas venosos. Esta es la malformación más frecuente de todas, que no por ello la más sintomática. El hallazgo es habitualmente casual. Se suelen ver resonancias o escaneos que se hacen por otro motivo. Cuando hay una imagen sospechosa se hace una arteriografía para confirmar y se ve el signo típico de la cabeza de Medusa. ¿En qué consiste un angioma venoso? Son venas, son espacios venosos dilatados que confluyen sobre un gran tronco venoso. Y en medio, en el seno de esta malformación, sí hay parénquima normal, a diferencia de la malformación arteriovenosa. ¿Cómo tratamos esta malformación? Bueno, lo habitual es que no requiera ningún tipo de tratamiento, porque es muy raro que produzcan sangrado. Si producen algún tipo de clínica, lo habitual es que den crisis epilépticas. El tratamiento inicial de estas crisis es antiepilépticos, igual que cualquier otra crisis. Y solamente se tratan aquellas malformaciones que produzcan crisis resistentes a los antiepilépticos. Vamos con la siguiente malformación, las telangiectasias capilares. Las telangiectasias capilares son dilataciones capilares en el seno de un parénquima cerebral normal y se localizan con mayor frecuencia en la profundidad del cerebro, es decir, en ganglios de la base, en el tronco del encéfalo, también se pueden ver en cerebelo y se asocian a síndromes, al síndrome de Rendúos del Weber y a la ataxia telangiectasia. Normalmente son asintomáticos, no producen ningún tipo de clínica. Y el problema de estas malformaciones es que si sangran, son habitualmente mortales, ya que se localizan en la profundidad. Como podéis imaginar, un sangrado en el tronco del encéfalo es mortal. No se suelen ver en la arteriografía y dan imágenes difíciles de interpretar en la resonancia, pero si se ven en alguna prueba de imagen es en la resonancia. Una vez que sangran, lo habitual es que el mismo sangrado destruya la malformación y ya no se puedan ver ni siquiera con anatomía patológica. Por tanto, estas malformaciones no se tratan, tienen poca tendencia al sangrado. Si sangran son fatales, todo ello nos lleva a que, ante un hallazgo casual durante la angioplastia capilar, lo que hagamos será no tratar. Vamos ahora con el cavernoma. El cavernoma, hemos visto la malformación arteriovenosa, que son arterias que confluyen en venas, hemos visto la telangiectasia capilar, que son capilares, hemos visto el angioma venoso, que son venas, y ahora vamos con el cavernoma, que no son ni arterias, ni capilares, ni venas. Es simplemente un espacio vascular ensanchado en el que vierte la sangre de la circulación normal y de ahí drena a las venas normales, pero no podemos llamarlo ni arteria, ni vena, ni capilar. Por esto se ve con mucha dificultad en la arteriografía, que tiene un flujo sanguíneo muy bajo, y en la arteriografía lo que vemos son aquellas estructuras que tienen un flujo sanguíneo alto. Por lo tanto, esta malformación se ve fundamentalmente en la resonancia. Da clínica de cefalea y de crisis, pero es raro que sangre.
sí que es relativamente frecuente que produzca cefalea y que produzca crisis, pero es muy raro que sangre. Por lo tanto, el tratamiento está orientado al control de esta sintomatología. La cefalea se puede tratar con anestesia y las crisis con antiepilépticos. Solamente se opera en caso de que esta clínica sea completamente resistente al tratamiento conservador. No responde a anestesia, las crisis sean incontrolables aún con antiepilépticos. En dicho caso, sí la operamos. Vamos ahora con la quinta malformación que hemos nombrado al principio, las fístulas durales, que no son malformaciones como tales, ya que no está constituida por vasos malformados. Consiste en una arteria dural que se comunica directamente con una vena dural y es una comunicación anónoma, por lo tanto, el flujo de sangre está derivado de su circulación normal. ¿Qué produce esto? Pues que habitualmente lo que produzcan sea clínica de robo, es decir, le estamos quitando un flujo sanguíneo que necesita el parénquima normal y lo que producen son fenómenos isquémicos. En ciertas ocasiones también sangran, por eso las hemos metido en las causas de ictus hemorrágicos. También pueden dar síntomas antes de sangrar, antes de producir isquemia, y lo típico es que produzcan un tinnitus pulsátil y un soplo occipital. Se identifican fundamentalmente en la arteriografía, aunque también se pueden ver de resonancia, y estos sí se tratan. Como la prueba diagnóstica fundamental es la arteriografía, lo que habitualmente se hace es que una vez que se identifican en el arterio, en el mismo acto se intentan embolizar, y con eso suele ser suficiente, ya que es una vena que se comunica con una arteria. Si se tapa la comunicación, el problema está resuelto. Hay veces que la embolización no es suficiente por la morfología de la fístula y una vez que se intenta la embolización, lo que hay que hacer es operarlas. Vamos con el estudio de la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es una causa de morbi-mortalidad muy importante en nuestro medio. Es una causa también de ictus hemorrágico. Si bien hemos visto antes los ictus hemorrágicos con sangrados profundos, la hemorragia subaracnoidea es una causa de ictus, con un sangrado superficial. La sangre se distribuye por el espacio subaracnoideo, pero no en la profundidad del cerebro. Del espacio subaracnoideo, eso sí, la sangre se puede distribuir hacia los ventrículos cerebrales, ya que está en comunicación directa, pero lo habitual es que no lleguen al parénquima, aunque también puede suceder. En hemorragias subaracnoideas masivas, la sangre puede penetrar en el parénquima cerebral. Bien, la hemorragia subaracnoidea es una patología que se ve fundamentalmente entre los 40 y los 65 años. Es más frecuente en mujeres, aunque depende de en qué franja de edad nos movamos. Por ejemplo, por debajo de los 40 años es más frecuente en hombres, mientras que por encima de los 40 es más frecuente en mujeres. Y la causa de la hemorragia subaracnoidea más frecuente paradójicamente es la traumática. Y digo paradójicamente porque siempre que pensamos en hemorragia subaracnoidea pensamos también en aneurismas, que son la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea. Pero globalmente la causa de hemorragia subaracnoidea más frecuente es sin duda la traumática. En cuanto a los aneurismas, que es lo que nos ocupa en este caso, hemos de decir que el sangrado subaracnoideo proviene en el 80% de los casos de la ruptura de un aneurisma sacular. Los aneurismas pueden ser de morfología sacular, es decir, con forma de saco, o fusiforme, cuando se dilata toda la pared de la arteria. Aproximadamente un 20% de las hemorragias subaracnoideas de origen sacular tienen más de un aneurisma en la circulación cerebral. ¿Cuáles son las que sangran de estos aneurismas? Bueno, actualmente sangran las que son de mayor tamaño y las que se localizan en zonas más proximales de la circulación. Si pensamos esto un poquito, tiene mucho sentido. Veréis, según la ley de Laplace, la tensión que soporta la pared de un vaso está en relación directa con la cuarta potencia de su radio. Imaginaros, a poco que aumente el radio de un aneurisma, la tensión que soporta su pared aumenta muchísimo más. Y es más, la presión que soporta el aneurisma desde dentro es directamente la presión sanguínea. Y la presión sanguínea es más alta cuanto más próxima estamos. La onda de presión se va haciendo cada vez más pequeña según vamos a distar dentro de la circulación. De forma que cuando llegamos a los capilares cerebrales, la presión que tiene la sangre en su interior no llega ni a 30 milímetros de mercurio. Mientras que si medimos la presión arterial a nivel del corazón, lo habitual es que esté en 120-80 milímetros de mercurio. Por eso, cuanto más proximal estamos en la circulación, mayor es la presión sanguínea que soporta el aneurisma. Y cuanto mayor es el aneurisma, mayor tensión soporta su pared. Todo esto combinado nos lleva a la conclusión evidente de que cuanto más grande es el aneurisma y más proximal esté en la circulación, más probable es que se rompa.
Vamos a hacer una pregunta. Una mujer de 35 años presenta un cuadro clínico de hemorragia subaracnoidea asociado a ptosis palpebral derecha y mediasis ipsilateral. Indique la etiología que le parece más probable. Aneurisma de la arteria comunicante posterior. Aneurisma de arteria oftálmica. Malformación arteriovenosa en mesencéfalo. Aneurisma de arteria comunicante anterior. Fístula carótido cavernosa. Bien, esta pregunta nos quiere llamar la atención sobre las diferencias que pueden presentarse previos al sangrado. Una vez que se produce el sangrado, la clínica es igual en todas las aneurismas, pero previo al sangrado, en función de dónde esté el aneurisma, puede haber pistas que nos orienten a cuál es su localización. En este caso, lo que nos cuenta es una paciente que tiene una ptosis palpebral derecha y una midriasis ipsilateral, es decir, tiene una parálisis del tercer par craneal del segador. Por el tercer par craneal ya hemos estudiado que se vinculan las fibras parasimpáticas que inervan la pupila que causan la miosis. Cuando se paraliza este par craneal, se lesionan estas fibras y solamente actúa el simpático, por eso se produce una midriasis arreactiva. La localización típica de las aneurismas que causan parálisis del tercer par craneal son las de arteria comunicante posterior, es decir, la opción 1 sería la correcta. Vamos a hacer otra pregunta. En relación con la hemorragia subaracnoidea, es falso de entre las siguientes opciones 1. Su etiología no traumática más frecuente es la rotura de un aneurisma cerebral. 2. Se detectan aneurismas múltiples en menos de un 5% de los casos. 3. Los aneurismas fusiformes suelen aparecer en circulación vertebrobasilar. 4. La técnica de elección para el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea es el TAC cerebral. 5. La isquemia subendocárdica puede ser una complicación que se vea dentro del contexto clínico de una hemorragia subaracnoidea. Bien, aunque hay opciones de esta pregunta que todavía no hemos estudiado y vamos a ir estudiando a lo largo de este vídeo, hay una pregunta que nos salta, hay una opción que nos salta a los ojos, que es la opción 2. Dice que se detectan aneurismas múltiples en menos de un 5% de los casos. Y acabamos de estudiar que se detectan hasta en un 20% de los casos. Por lo tanto, esa sería la opción falsa. La opción 1, ya la hemos visto, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es la traumática. La opción 3, los aneurismas fusiformes suelen aparecer en circulación vertebrobasilar, es correcta, esa es su localización más frecuente. La opción 4, la técnica de elección, efectivamente es la isquemia craneal. Y la opción 5, una de las complicaciones médicas más frecuentes de la hemorragia subaracnoidea es la isquemia subendocárdica. Vamos a ir viendo estas cosas. Bien. En cuanto a la localización de las aneurismas, con diferencia, el predominio es en circulación anterior, es decir, en los territorios irrigados por las carótidas internas, arterias cerebrales interiores y cerebrales medias. Un 85% de los aneurismas se localizan en circulación anterior. Y concretando cada una de las arterias, la más frecuente es sin duda la cerebral anterior y su comunicante, la arteria comunicante anterior. Seguida inmediatamente después por la arteria comunicante posterior. Esos son los lugares preferentes de localización de aneurismas saculares. ¿Qué pasa con la hipertensión? ¿Es la hipertensión un factor de riesgo para tener aneurismas? ¿Por qué tenemos aneurismas? Bien, la hipertensión no es un factor de riesgo para padecer aneurismas. No se padecen aneurismas por ser hipertenso, pero sí suele haber una relación con un pico hipertensivo en el momento de la ruptura. Es decir, un paciente puede ser normotenso toda su vida, pero es probable que en el momento de la ruptura haya sufrido un pico hipertensivo que haya lesionado el aneurisma y haya conducido al sangrado. ¿Por qué se tienen aneurismas entonces? Bien, en la inmensa mayoría de los casos no lo sabemos. Suelen ser patologías del colágeno no identificadas que hacen que la pared sea un poquito más débil de lo habitual y por eso se forma el aneurisma. Por esta patología del colágeno se ve una incidencia de aneurismas algo elevada en enfermedades como las que vemos en la diapositiva, en la poliquistosis renal, en el síndrome de Marfan, en el síndrome de Ehlers-Danlos, en el pseudosarcoma elástico, la displasia fibromuscular, la anemia de células falciformes y en la coartación de aorta. Todas ellas tienen en común cierta patología del tejido conectivo, del colágeno, que hacen que la pared de las arterias tengan una susceptibilidad a debilitarse y a formar aneurismas. Las aneurismas fusiformes, las hemos visto en la pregunta, son aquellas que tienen una morfología que dilata toda la pared de la arteria. Así como el aneurisma sacular dilata solamente una parte de la pared, el aneurisma fusiforme es una dilatación de toda la pared y se localiza fundamentalmente en la arteria basilar y en la circulación posterior. Y estas se rompen muy raramente. Con muy poca frecuencia vemos que estas aneurismas se rompen, pero lo que sí hacen es crecer mucho, se dilatan mucho.
y dada su localización lo que hacen es comprimir pares craneales, con frecuencia el quinto, el séptimo y el octavo. Pueden simular tumores del ángulo pontocerebeloso, como si fuese un meningioma, un neurinoma, un epidermoide, y pueden producir hidrocefalias no comunicantes. Dada también su localización, pueden comprimir el cuarto ventrículo y por lo tanto bloquear la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, dando una hidrocefalia. Pero es mucho más raro que estas aneurismas sangren. Bien. La clínica de hemorragia subaracnoidea la vamos a ver después, con un poquito más de detenimiento, es la clásica cefalea, pero antes del sangrado, los aneurismas pueden dar lugar a sintomatología centinela, que la podemos llamar, es decir, síntomas que nos orientan a que ahí debajo hay algo, posiblemente un aneurisma que se puede romper. Lo más frecuente es que un aneurisma sangre sin haber dado ningún tipo de sintomatología previa, pero en algunos casos afortunados, digamos, tenemos algunos síntomas que pueden levantar la sospecha. ¿Qué síntomas centinelas tenemos que tener en mente? La parálisis del tercer par, la hemos visto antes, es típica de un aneurisma de arteria comunicante posterior, pero también se puede producir en aneurismas de la arteria cerebral posterior y de la cerebelosa superior, ya que, si recordamos un poquito de anatomía, el tercer par craneal sale justo entre la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior. Por lo tanto, cualquier dilatación de estas arterias o de la comunicante posterior que le acompañe en su recorrido lo pueden comprimir desde el exterior. Las aneurismas de la arteria carótida interna que se localizan en el seno cavernoso pueden comprimir todos los pares craneales que van a inervar la musculatura extrínseca del ojo, el tercero, el cuarto y el sexto. Si ese es el caso, lo que tenemos es una oftalmoplegia, es decir, un ojo completamente paralizado. Eso es típico de las aneurismas de carótida interna. En cuanto a la afectación de los nervios ópticos, también se puede producir en aneurismas de la carótida interna, y también en ciertas ocasiones, aunque esto es mucho más raro, podemos ver cefaleas de predominio temporal en aneurismas de la arteria cerebral media. Vamos a hacer una pregunta. El aneurisma micótico cerebral se relaciona con infección candidiásica en un enfermo VIH positivo, absceso cerebral, hemorragia subaracnoidea de repetición, diseminación hemática de una aspergilosis pulmonar. 5. Endocarditis bacteriana. Bien, hacemos esta pregunta para llamar la atención sobre el término aneurisma micótico, que puede llevar a confusión. Micótico nos lleva siempre a pensar en hongos, en infecciones fúngicas. Bien, no es el caso, para eso está puesta esta pregunta, para que no nos confundamos. La opción correcta es la 5, endocarditis bacteriana. Una endocardititis bacteriana que suelta émbolos infecciosos a la circulación cerebral, puede infectar la pared de las arterias y producir lo que se denomina un aneurisma micótico. Vamos ahora con la clínica de la hemorragia subaracnoidea en sí misma, de la ruptura de la misma. ¿Qué produce? Produce una cefalea intensísima y muy brusca. Los pacientes la suelen contar como la peor cefalea de mi vida. No hay peor cefalea que la de un sangrado subaracnoideo por rotura de la misma. Se suele acompañar de vómitos en escopeta y de signos meningios positivos, el signo de Kerning y el signo de Bolchinski. ¿Por qué? Porque aumenta la presión dentro de la cabeza de forma brutal. Aumenta la presión dentro de la cabeza hasta que ésta se iguala a la presión arterial, momento en el cual el aneurisma deja de sangrar. Una vez que las presiones se han igualado, deja de sangrar el aneurisma y se forma un coágulo que tapa la rotura del aneurisma. Una vez que eso ha sucedido, la sangre se puede empezar a reabsorber y progresivamente baja la presión dentro de la cabeza. Pero imaginaros lo que supone un aumento de la presión dentro de la cabeza desde 15-20 centímetros de agua, que es lo habitual, hasta unos 80-90 milímetros de mercurio. Por eso se produce una cefalea brutal que habitualmente se acompaña de pérdida de consciencia. En el contexto de una hemorragia subaracnoidea también se producen alteraciones en el fondo de ojo. Podemos tener hemorragias subyaloideas, es decir, por delante de la retina, retinianas y hemorragias en el vítreo. La hemorragia subyaloidea, es decir, por delante de la retina, se asocia a una alta mortalidad. Se produce en sangrados subaracnoideos masivos. La hemorragia retiniana se produce fundamentalmente alrededor de la fóvea, ya que la sangre avanza por la vaina del nervio óptico hasta la retina, y la hemorragia vítrea tiene nombre propio, se denomina síndrome de Terson, y debemos de tenerla muy presente. Estos pacientes habitualmente pierden la consciencia en el momento del sangrado, y una vez que se despiertan, algunos de ellos se quejan de que han perdido
han perdido por completo la visión o han perdido mucho agudeza visual. Y muchas veces nos hacemos una confusión mental muy importante intentando pensar qué tipo de vía se ha lesionado en estos pacientes, por qué no ve, y lo que tiene es una hemorragia vítrea. Una hemorragia vítrea que no necesita tratamiento, que se lava simplemente con la espera, con el tratamiento observacional, y el paciente va mejorando progresivamente. Bien. Aparte de la causa traumática, que es la más frecuente, y de las aneurismas que se rompen, existen otras causas de hemorragia subaracnoidea mucho más raras que solamente vamos a nombrar, que se preguntan en el examen muy rara vez, pero que hay que tener presente por si acaso. Las malformaciones arteriovenosas, hay veces que en vez de sangrar hacia el parénquima, sangran hacia el espacio subaracnoideo, pacientes anticoagulados, pacientes con endocarditis que hacen embolismos, que en vez de hacer aneurismas micóticos, lo que hacen es directamente reventar la arteria y sangrar al espacio subaracnoideo, infecciones del sistema nervioso central, pueden lesionar, pueden erosionar la arteria desde fuera y hacer que sangre, y tumores. Todas estas son causas raras de hemorragia subaracnoidea. Existe un tipo particular de hemorragia subaracnoidea denominado perimesencefálica o pretruncal, que se asocia a mucho mejor pronóstico que el resto de las subaracnoideas. No se asocia a hemorragia periretinal ni síntomas centinelas, es decir, no hay síntomas previos al sangrado, y después del sangrado no hay alteraciones visuales. Tienen un menor riesgo de resangrado que el resto de los sangrados aneurismáticos, tienen un menor riesgo de vasoespasmo, y lo habitual es que se haga una arteriografía para identificar ese aneurisma que todos estamos sospechando que hay debajo y no haya nada. Lo habitual es que todas las pruebas sean normales, es decir, es un sangrado más pequeño, limitado a la cisterna perimesencefálica, que se asocia a mejor pronóstico y que todas las pruebas complementarias son normales. Bien. ¿Qué hacemos cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea? ¿Cuál es el proceso diagnóstico? Lo primero es la sospecha, lógicamente. Un paciente que se presenta con una cefalea intensa, vómitos y meningismo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Un escáner, siempre. El escáner es positivo en el 95% de las veces si lo realizamos en las primeras 48 horas. ¿Y por qué esto de las primeras 48 horas? Porque la sangre en el espacio subaracnoideo lógicamente se va lavando con el paso de las horas y de los días. Y si ha sido un sangrado pequeño, pasados 2 días puede haber desaparecido toda traza de sangre en el escáner. Pero si lo realizamos en los primeros 2 días, lo raro es no identificar la sangre en el escáner. Si esto es así, que puede ser, pero la sospecha clínica es alta, tenemos un paciente con una cefalea intensa, con vómitos, con meningismo, lo que hacemos es una punción lumbar. Se hace una punción lumbar y se extraen 3 tubos de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué hacemos esto? Bien, porque lo que hacemos en la punción lumbar es tratar de identificar el líquido cefalorraquídeo con restos de sangre. Pero ¿qué pasa si hacemos una punción traumática? ¿Qué puede suceder? Podemos hacer una punción del espacio subaracnoideo y pinchar un vasito. Entonces se produce un pequeño sangrado. Eso nos puede confundir. ¿Cómo sabemos si ese sangrado ha sido por una punción traumática o por una hemorragia subaracnoidea previa? Bien, pues para esto hacemos lo de los 3 tubos. Sacamos 3 tubos de líquido cefalorraquídeo. Si la hemorragia en los tubos se va lavando conforme vamos sacando los diferentes tubos, significa que ha sido una hemorragia traumática. Es decir, hemos pinchado un vasito, ha sangrado un momento, ha parado de sangrar, por lo tanto el primer tubo será hemático, el segundo tubo será hemático pero menos y el tercer tubo será limpio. Sin embargo, si lo que ha sucedido es que tenemos una hemorragia subaracnoidea, la coloración de los tubos, la cantidad de sangre en los tubos, será exactamente la misma según vamos sacando más líquido cefalorraquídeo. La xantocromía, que se llama, es decir, los restos hemáticos que quedan en el líquido cefalorraquídeo, será la misma en los 3 tubos. Y eso nos confirmará que ha habido una hemorragia subaracnoidea. Bien, tanto si diagnosticamos la subaracnoidea mediante un escáner o mediante una punción lumbar, la siguiente prueba que hay que realizar a todos ellos es una arteriografía cerebral. En la arteriografía cerebral, como vemos en las imágenes, se identifica habitualmente bastante bien el lugar del aneurisma, su morfología, qué tamaño tiene su cuello, su cúpula, y en función de estas especificaciones de cada aneurisma se decidirá si su tratamiento es por vía endovascular o por vía quirúrgica, de lo cual hablaremos un poquito más tarde. Vamos ahora con un aspecto fundamental de las hemorragias subaracnoideas, que son sus complicaciones. Todo lo que hemos visto hasta ahora es una descripción de lo que sucede cuando se rompe un aneurisma, pero sobre esto podemos hacer más bien poco. Son situaciones que son no predecibles,
que son no tratables, pero lo que sí podemos tratar, lo que sí podemos prever, son sus complicaciones. Tenemos unas complicaciones médicas y unas complicaciones neurológicas. Las complicaciones médicas podemos resumir en isquemia subendocárdica, arritmias, hipertensión y secreción inadecuada de ADH, de hormona antidiurética. ¿Por qué se producen estas complicaciones? Bien, porque en el momento del sangrado subaracnoideo se produce una descarga adrenérgica brutal. Se produce una estimulación muy importante del hipotálamo y una descarga adrenérgica que lleva a la isquemia subendocárdica, a las arritmias cardíacas, a una hipertensión, y esta misma estimulación del hipotálamo produce una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Estas son, en resumen, las complicaciones médicas. Y las complicaciones neurológicas, las que más nos atañen a nosotros y las que producen mayores complicaciones en estos enfermos. Bien, tenemos la hidrocefalia. La hidrocefalia puede ser aguda o crónica. La hidrocefalia aguda se presenta en las primeras 24 horas y se produce porque la sangre en el espacio subaracnoideo bloquea la circulación normal del líquido. El líquido ya sabemos que se produce en los ventrículos laterales, de ahí se desplaza por el foramen de Monro al tercer ventrículo, de ahí por el acueducto de Silvio al cuarto ventrículo, sale del cuarto ventrículo por los agujeros de Luska y Magendie y de ahí circula hacia la convexidad del cerebro, donde se reabsorbe por las vellosidades de Paccioni. Bien. Un bloqueo en cualquier punto de este circuito produce una hidrocefalia aguda. El líquido se continúa produciendo, pero no se reabsorbe. Por lo tanto, se acumula, aumenta la presión dentro de la cabeza y produce un deterioro clínico del paciente. ¿Qué tratamiento ponemos para solventar esta situación? Una derivación ventricular externa. Se hace un pequeño trépano habitualmente frontal derecho y se coloca un catéter hasta el ventrículo lateral que extrae el exceso de líquido. Aunque el circuito del líquido está bloqueado, nosotros eliminamos el exceso de líquido solucionando el problema. ¿Cuál es el problema de este tratamiento? Bien, como hemos visto antes, el aumento de presión dentro de la cabeza ha evitado que el aneurisma siga sangrando. Es muy intuitivo pensar que si ponemos un drenaje ventricular externo reduciendo drásticamente esa presión, aumenta el riesgo de que el aneurisma vuelva a sangrar. De todas maneras, no nos queda elección. Ante una situación de hidrocefalia aguda, tenemos que poner la derivación ventricular externa, a pesar de que aumente el riesgo de sangrar. Bien, esto es lo que se produce en las primeras 24 horas. Pero también hay una hidrocefalia que se presenta semanas después del sangrado. Si bien en el momento agudo lo que se ha producido es que la sangre ha bloqueado alguno de los pasos normales del líquido cefaloraquídeo, en el momento crónico lo que ha sucedido es que la sangre ha circulado por este circuito que hemos comentado, ha llegado a las vellosidades de Paccioni y allí digamos que las ha bloqueado. Ha hecho una especie de coágulo que tapa las vellosidades de Paccioni y el líquido se produce de forma normal, circula de forma normal, pero no se reabsorbe. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Primero saber identificarlos, cómo se presentan. Lo habitual es que vengan con un deterioro cognitivo, con incontinencia de esfínteres y con un trastorno de la marcha. Es la tríada de Hacking-Adams y es la misma clínica que se presenta en los pacientes con hidrocefalia normotensa. ¿Cómo los tratamos? Una vez que los hemos identificado, les hacemos un escáner, vemos que efectivamente hay dilatación ventricular y lo que hacemos es poner una derivación ventriculo-peritoneal. Si en el caso anterior era una derivación ventricular externa, es decir, un catéter que iba al ventrículo lateral y de ahí al exterior, de donde sacábamos el líquido, en este caso lo que tenemos que hacer es colocar un catéter al ventrículo y después por vía subcutánea llevarlo hasta la cavidad peritoneal, donde se suelta el líquido y el peritoneo es capaz de reabsorberlo. Es una complicación mucho más leve que la hidrocefalia aguda, pero el problema es que su tratamiento es de por vida. La válvula, es decir, la derivación ventrículo-peritoneal, debe quedar con el paciente de por vida. En el caso de la hidrocefalia aguda es una complicación mucho más grave, pero habitualmente si solucionamos el momento agudo del problema, el paciente no necesita una válvula más allá de los primeros días. Una complicación neurológica más es el resangrado. El resangrado es una complicación gravísima y se produce fundamentalmente en los primeros días, meses del primer sangrado. Aquellos que van a resangrar lo hacen la mitad de ellos en los primeros 6 meses. O sea, imaginaros, la probabilidad de resangrar es mucho más importante en los primeros días, meses, que más allá. Una vez que ha pasado el primer año después del sangrado, la probabilidad de resangrar es de un 3% cada año. Es decir, si un aneurisma sangra y no lo tocas, tienes un porcentaje de un 3% cada año que vivas de volver a sangrar. Y si resangras, la mortalidad del resangrado es de un 50%. Imaginaos lo grave que es. Es más frecuente que resangren las pacientes jóvenes, mujeres,
y que han tenido una situación neurológica inicial peor. ¿Qué podemos hacer para evitar el resangrado? Muy poca cosa, muy poca cosa. Se han ensayado fármacos antifibrinolíticos que se llaman el ácido tranexámico y el epsilon aminocaproico, que evitan la lisis del trombo que ha tapado la ruptura del aneurisma, y parece que pueden tener cierto beneficio si se aplican en las primeras 12 horas después del sangrado. Si se aplican después, el problema es que no ofrecen una gran mejoría, no reducen significativamente el riesgo de resangrado, pero lo que sí que hacen es aumentar el riesgo de vasoespasmo, que es la complicación que vamos a ver a continuación. Bien, el vasoespasmo es, de las complicaciones que hemos visto hasta ahora, la que causa mayor mortalidad. Se desarrolla lentamente, a diferencia de la hidrocefalia aguda que hemos visto antes y del resangrado. Esto es una complicación que se desarrolla poco a poco, y tenemos dos formas: la forma angiográfica, o la forma, digamos, identificada por imagen, y la forma clínica, la forma identificada por la clínica del paciente. Es más frecuente la angiográfica, porque es más frecuente el vasoespasmo cuanto peor sea el sangrado y cuanto peor sea la situación inicial del paciente, y estos pacientes habitualmente están en coma. Si no están en coma por ellos mismos, están en coma inducido. Por lo tanto, es muy difícil evaluar un deterioro clínico en un paciente que está en coma. Lo habitual es que lo que evaluemos en estos pacientes sea imágenes de control, y en las imágenes de control lo que vemos es un vasoespasmo, un estrechamiento de las arterias del cerebro. Un cerebro que ya de por sí está comprometido por el sangrado que ha padecido, si sufre un vasoespasmo, un estrechamiento, recibe menos flujo sanguíneo que el que necesita y se produce un deterioro clínico muy importante. Con el vasoespasmo hay dos aspectos que tener en cuenta: la profilaxis y el tratamiento. La profilaxis: todos los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea han de llevar nimodipino, que es el tratamiento estándar hoy en día. Es un antagonista del calcio y reduce el riesgo de vasoespasmo. No es una panacea, no es una maravilla, pero sí reduce algo el riesgo de vasoespasmo. A pesar de llevar nimodipino, muchos pacientes hacen vasoespasmo. ¿Qué hacemos con ellos? Bien, tenemos una terapia que se llama la triple H, que consiste en hemodilución, hipervolemia e hipertensión, que mejora el flujo sanguíneo distal al vasoespasmo. ¿Cómo conseguimos esto? Con la infusión de suero salino hipertónico. Esto produce una dilución de los hematíes, produce una deshidratación de los hematíes y eleva la presión sanguínea. Estos hematíes que están diluidos y deshidratados son más flexibles, tienen un efecto reológico positivo, que es el término que utilizamos para describir esto. Estos hematíes más flexibles son mucho más capaces de llegar a zonas distales al vasoespasmo, y un transporte de oxígeno mejor al parénquima cerebral. Y el problema de la triple H es que, como podéis pensar intuitivamente, aumenta el riesgo de resangrado. Si aumentamos la tensión en el interior de las arterias, es más fácil que la pared del aneurisma se vuelva a romper. Por eso, ¿cuál es la situación ideal? Lo que tenemos que hacer ante un aneurisma que sangra es, lo primero, poner profilaxis para el vasoespasmo, e inmediatamente después, a ser posible, en las primeras 24 o 48 horas, excluir el aneurisma de la circulación. Esto se puede hacer bien por vía endovascular o bien por vía quirúrgica. Aquellos aneurismas que tienen una morfología adecuada, lo que se hace es que se embolizan directamente en el proceso diagnóstico, es decir, una vez que se ha hecho el escáner o la punción lumbar, se ha identificado una hemorragia subaracnoidea, ya hemos visto antes que la siguiente prueba a realizar es una arteriografía. Se realiza la arteriografía, y si en este mismo acto vemos que el aneurisma es susceptible de ser embolizado, se emboliza. Esta situación es la ideal. Si el aneurisma tiene una morfología que no permite una embolización, lo que se hace es operar lo antes posible, en las primeras 24 a 48 horas. Una vez que por vía quirúrgica o por vía endovascular el aneurisma ha sido excluido de la circulación, eliminamos el riesgo de desangrado, que ya veíamos que suponía una mortalidad del 50%. Y es más, una vez que el aneurisma ha sido excluido, si el paciente presenta vasoespasmo, podemos aplicarle la triple terapia, la terapia triple H, sin miedo a que se produzca un resangrado. Vamos a hacer un par de preguntas para fijar conceptos. En relación al tratamiento de la hemorragia subaracnoidea, señale la respuesta falsa. 1. El nimodipino se utilizará de entrada para prevenir el vasoespasmo cerebral. 2. Se debe administrar potente analgesia. 3. Los laxantes y antieméticos se utilizan para prevenir elevaciones de la presión intracraneal. 4. Se recomienda que la tensión arterial de los pacientes sea lo más baja posible.
5. Los corticoides pueden ser beneficiosos para controlar la irritación meningial provocada por la sangre en el espacio subaracnoideo. Bien, vamos a ver las opciones una por una. La 1 la acabamos de mencionar. El nimodipino se debe poner de entrada a todos los pacientes con hemorragia subaracnoidea. 2. Analgesia. Es lógico. No vamos a permitir que un paciente que está sufriendo la peor cefalea de su vida se muera de dolor en la cama. Hay que mantener una analgesia muy importante. Es más, no solamente para aliviar el dolor, sino porque el dolor supone una descarga adrenérgica que aumenta la tensión arterial, que ya hemos visto que no es beneficiosa en absoluto para estos pacientes. 3. Laxantes y antieméticos. También parece muy intuitivo que esto es correcto. No debemos permitir que el paciente, porque presente vómitos o porque presente un esfuerzo defecatorio importante, aumente la presión abdominal que se transmite a través de las venas a la cabeza, aumente la presión intracraneal y eso deteriore clínicamente al paciente. Así que la opción 3 también es correcta. Y la opción 5, como en toda irritación meningial, pues pueden ser beneficiosos. Los corticoides, si se aplican en el momento adecuado, mientras no aumente el riesgo de infección, pues sí pueden ser beneficiosos. Lo que está claro es que la opción 4 es falsa, que mantener la tensión lo más baja posible no tiene ningún sentido. En pacientes que tienen riesgo de sufrir un vasoespasmo, bajar la tensión es lo peor que se puede hacer. Por lo tanto, es la opción 4 la que hemos de marcar. Una última pregunta. En un paciente que al 7º día de sufrir hemorragia subaracnoidea presenta un cuadro de disfasia y deterioro del nivel de conciencia, si descartamos resangrado en un escáner cerebral, el tratamiento más recomendable sería 1. Restricción hidrosalina. 2. Reducir la presión arterial con diuréticos y betabloqueantes. 3. Administrar suero hipertónico. 4. Practicar clipaje urgente del aneurisma causante de su hemorragia. 5. Aumentar dosis de calcio antagonistas, inducir hipotensión arterial y realizar la embolización urgente del aneurisma. Antes de analizar las opciones, vamos a ver qué le pasa a este paciente. Es un paciente que sufre un deterioro clínico al 7º día, lo cual ya nos da una pista, y que se hace un escáner y se descarta un resangrado. Bien. Las complicaciones que pueden producir un deterioro clínico de nivel de conciencia son la hidrocefalia, que ya hemos visto que o bien se presenta en las primeras 24 horas o bien semanas después, lo cual no casa en el tiempo con este paciente, el resangrado y el vasoespasmo. Hemos descartado un resangrado por el escáner, por lo tanto lo que le pasa a este paciente es que está teniendo un vasoespasmo. ¿Y cómo tratábamos el vasoespasmo? Lo hemos visto ya, con la triple H. Es decir, la opción 3, administrar suero hipertónico. Esa sería la opción correcta.